Buenas noches, querides gallines violades por el... Buenas noches, querides gallines violades por el heteropatriarcado de Corral y bienvenides al Club de los Lectores Muervos. A mi lado encontrarán ustedes un resumen de los apartados del vídeo de hoy por si prefieren saltarse a un punto del vídeo que les resulte más interesante. En concreto, en el apartado de temas hablaremos de la dicotomía entre sexo y moralidad, las normas sociales versus el cumplimiento personal que de ellas hace cada individuo, la enfermedad, la mortalidad y la esperanza o la corrupción moral y el cinismo, temas todos ellos axiales en la novela que hoy nos ocupa, el amor en los tiempos del cólera. Mi fascinación por García Márquez en particular y por el realismo mágico en general duró algo más de una década de mi vida. Desde que descubrí el género cuando apenas tenía 20 años, de la mano de una copia apolillada de La Casa de los Espíritus, convirtiéndose en mi género favorito, al que yo mismo dediqué una novela que ya está descatalogada y por lo tanto no busquen porque no existe y además es una mierda. Vale que de todas las novelas posibles, este libro de Gabo es el que menos se podría encuadrar en el género del realismo mágico y vale que quizá habría que haber tratado antes 100 años de soledad, que es la novela más conocida y más top de este autor. Pero es que El amor en los tiempos del cólera habla de una pandemia y además habla de la revuelta situación política y social de Colombia, un país que adoro y que he tenido el honor de visitar en 4 ocasiones. Por lo que quisiera aprovechar este vídeo para mandar un cordialísimo saludo al resiliente pueblo colombiano. Total, que el libro más de actualidad no podría estar a pesar de haber sido escrito hace más de 40 años. Pero además de todo lo dicho, por si esto fuera poco, es un monumento al verdadero amor que es capaz de superar las adversidades de toda una vida, a las aventuras, al tiempo, a la vejez y la muerte. La novela se presenta en el lenguaje exuberante característico de García Márquez. La prosa es barroca, recargada, pero no pierde claridad ni fluidez. Y a poco que me conozcan ustedes, ya saben que a mí el lenguaje barroco me pone cachondo. Florentino Ariza es un joven adolescente enamorado hasta las trancas de Fermina Daza, con quien apenas cruzaba palabra. Sin embargo, mantiene con ella una nutrida y apasionada correspondencia. A la vuelta de un viaje por el interior de Colombia impuesto por su padre, Fermina se da cuenta repentinamente de que Florentino no es el hombre que puede hacerla feliz y lo rechaza casándose con un doctor, a quien desdeñaba en un principio. Aunque relativamente feliz, Fermina Daza no tardará en darse cuenta de su equivocación. Ha repudiado al hombre que quería y, llevada por un extraño destino, se ha entregado al que no quiere. Mientras esto ocurre, el cólera hace estragos y se suceden las guerras entre liberales y conservadores sin que por ello se resienta demasiado la vida de la ciudad caribeña. Florentino Ariza, a pesar de seguir enamorado de Fermina, va pasando de mujer en mujer, de aventura en aventura, al tiempo que escala puestos en la compañía familiar de navegación fluvial, de la cual acabará siendo presidente. Muerto el doctor Urbina, será en el río Magdalena donde Florentino y Fermina, que pasan ya de los 70, se entregarán a su amor con tanto apasionamiento que para librarse de testigos y permanecer a solas en el barco, Florentino Ariza manda enarbolar la bandera amarilla del cólera en el viaje de vuelta y una vez llegados a la desembocadura y por lo tanto a la ciudad, vuelven a remontar el río. Un río Magdalena muerto debido a la tala excesiva de la selva, por el que bajan cadáveres con un tiro en la nuca o bien víctimas del cólera. Pues los tiempos del cólera no han quedado atrás, y tampoco ha quedado atrás el amor, puesto que el amor es amor en cualquier tiempo y en cualquier lugar, pero tanto más denso cuanto más se acerca la muerte. Gabriel García Márquez, apodado cariñosamente Gabo, fue criado en los primeros 10 años de su vida por sus abuelos maternos en un pequeño pueblecito. Eventualmente se mudó a Sucre para vivir con su padre, que era farmacéutico. El abuelo de García Márquez, que era lo que hoy llamaríamos un progre, se convirtió en una influencia significativa en la vida del joven García Márquez. Gabo fue enviado a la escuela en Barranquilla, donde comenzó a escribir poemas humorísticos y tiras cómicas y luego se mudó a Bogotá, donde completó sus estudios secundarios y estudió Derecho. Sin embargo,
García Márquez pronto dio prioridad a la escritura y trabajó como reportero para un periódico local en Cartagena. Un trabajo temprano que dio comienzo a una larga y fructífera carrera como periodista. García Márquez nunca terminó sus estudios superiores y en lugar de eso decidió trabajar como periodista en varias ciudades colombianas y en Venezuela. En la década de 1950, Gabo publicó varias novelas, cuentos y ensayos periodísticos que lo llevaron a conseguir una más que merecida fama internacional. Tras pasar un tiempo como corresponsal en Europa, García Márquez se casó con Mercedes Barcha, con quien tuvo 2 hijos. El matrimonio finalmente se instaló en la Ciudad de México, donde García Márquez publicó su emblemática novela 100 años de soledad en 1967, que le valió el reconocimiento internacional. Continuó publicando trabajos creativos a lo largo de su vida, incluida su segunda novela más famosa, El amor en los tiempos del cólera, que es la 7ª novela, pero la primera publicada después de recibir el Premio Nobel en 1982. La primera edición contó con 750.000 ejemplares y luego fue traducida a innumerables idiomas, incluyendo el inglés, el alemán, el francés o el chino mandarín en 2012. En ese año, su hermano anunció que el autor sufría de demencia. Murió de neumonía en Ciudad de México en abril de 2014. El amor en los tiempos del cólera está ambientado en una ciudad sin nombre por el río Magdalena. Podría identificarse vagamente como Cartagena, aunque el listo que todo lo sabe me va a corregir en los comentarios y me va a decir la ciudad exacta en la que está basada el libro. Bueno. La novela hace referencia a varios episodios de la historia de Colombia, en concreto, la larga tradición de estratificación social y disparidad de riqueza, vestigios del dominio colonial que ha vivido siempre el país y que se describen en las diferencias entre la vida pobre y afectada por el cólera de la gente y los barrios de esclavos y las familias aristocráticas que luchan por mantener su estatus. Hay otras referencias históricas repartidas en el libro, entre las que destacan la historia del ataque al galeón San José y su hundimiento en la batalla de Balú, el 8 de junio de 1708, muy cerca de la ciudad de Cartagena, con su tesoro hundido. La primera pandemia de cólera en Colombia tuvo lugar en Cartagena en 1849, pero países de todo el mundo sufrieron varias pandemias de cólera a lo largo del siglo XIX. El cólera hace que las gentes sufran diarrea, vómitos y deshidratación y concluye en muertes masivas. Se propaga principalmente a través del tratamiento inadecuado de la caca. La novela también menciona diversas guerras civiles que han sufrido Colombia, como la etapa denominada la violencia entre 1925 y 1958, que supuso un rosario de confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador, y que se estima que habrá costado la vida a alrededor de 200.000 personas. Esta etapa está también presente en otras obras de García Márquez, como El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora o La hojarasca. Otros eventos mencionados en la historia, como el hundimiento del barco español San José, que transportaba metales preciosos frente a la costa de Cartagena, se inspiran en sucesos históricos. Gabo forma parte del Dream Team de los 4 autores latinoamericanos que pusieron las letras de la América hispanohablante en el mapa mundial. Bueno, y ahora tenemos un problema de nomenclatura, porque no sé si quieren ustedes que los llame sudamericanos, latinoamericanos, hispanoamericanos, de la América hispanohablante. Como todo eso me suda la polla, yo voy a decir latinoamericanos, que es el término con el que estoy más familiarizado, y si a usted le pica, me puede llamar Samantha, que a mí me va a dar igual. Decíamos, autores latinoamericanos, a saber, el mismo Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa, el argentino Julio Cortázar y el mexicano Carlos Fuentes. Entre estos escritores, Gabriel García Márquez, en particular su novela 100 años de soledad, se considera una de las obras fundamentales del realismo mágico. Estilísticamente, el libro fue influido tanto por el modernismo, porque García Márquez era fan de Virginia Woolf y de William Faulkner, y el movimiento de vanguardia cubano que abrazó tanto el surrealismo como la herencia de su isla, y que además tenía una forma muy peculiar de meterte la política por el culo cuando menos te lo esperabas. Esto también ocurre, por ejemplo, en La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que te cuenta una fascinante historia para a continuación, zasca, clavarte el panfleto. Igual que hago yo en mis vídeos, que lo mismo te cuento una leyenda griega
que te intento seducir para que te hagas anarcoliberal como yo. Todos los artistas somos unos desgraciados. Si quieren ver un vídeo en el que aplico técnicas de realismo mágico, pueden ver La década prodigiosa, y les dejo el enlace aquí arriba. Bueno, aunque la magia no está explícitamente presente en el amor en los tiempos del cólera, el realismo mágico tiene ciertas características sobresalientes más o menos presentes en cada obra. Un escenario realista en el que los sucesos sobrenaturales, misteriosos o violentos, se presentan en un tono neutral del narrador como si fueran meros detalles de la vida ordinaria. Esta técnica permite a los escritores componer crítica política oculta. Por ejemplo, en la obra de García Márquez, critica a la violencia de la guerra civil en su Colombia natal, el imperialismo estadounidense y otras formas de opresión. Otros escritores destacados del realismo mágico de todo el mundo son la citada escritora chilena Isabel Allende, el argentino Jorge Luis Borges, el británico indio Salman Rushdie y el japonés Haruki Murakami. En 2007, Mike Newell llevó esta novela a la gran pantalla protagonizada por Javier Bardem. La novela llevaba años circulando por Hollywood, aunque su adaptación siempre había sido considerada tabú. A mi entender, a mi juicio, desde mi modesto punto de vista, se podrían haber ahorrado la adaptación y no habría pasado nada. Sexo y moralidad. El autor ha confesado en varios reportajes que la historia de amor entre Florentino y Fermina está inspirada en el matrimonio de sus padres. Relata haber realizado entrevistas a ambos por separado mientras escribía el libro. Además del sustento autobiográfico, la novela retoma una tradición filosófica grecolatina para reflexionar sobre los motivos del amor, la vida y la muerte. El vínculo entre los protagonistas pasa por 3 etapas, en un lienzo que se extiende durante 51 años, 9 meses y 4 días. La primera etapa se desarrolla durante la adolescencia, con intercambio secreto de cartas de amor y planes de boda, y termina con la intervención de Lorenzo, el padre de Fermina, que se la lleva de viaje para que olvide a su amor. En ese momento Florentino le promete lealtad y amor eterno. En la segunda etapa asistimos a los 50 años que dura el matrimonio de Fermina con Juvenal, en los que Florentino tiene relaciones sexuales desapasionadas con varias mujeres, pero nunca vuelve a enamorarse. Toda su vida gira en torno al pacto que hizo con Fermina y la espera por la muerte de su esposo. La tercera etapa comienza cuando Florentino busca a Fermina en el velatorio de Juvenal. Aunque al comienzo la relación es únicamente amistosa, terminan locamente enamorados y viajando en un barco para todo el resto de sus vidas. En el amor en los tiempos del cólera, el sexo a menudo representa una forma de los personajes de escapar de la rutina opresiva de la vida cotidiana. A través de sus experiencias con viudas, esposas separadas y mujeres adúlteras, Florentino se da cuenta de que las mujeres a menudo encuentran placer y autoafirmación a través del sexo más allá de lo que la sociedad conservadora considera aceptable que expresen. Sin embargo, algunos comportamientos sexuales podrían quedar manchados por la dinámica peligrosa de poder y control. Florentino cree que el sexo se encuentra fuera de la esfera moral y esto lo lleva a participar en hechos que, como espectadores, encontramos moralmente cuestionables, incluida la violación o el sexo con una menor de edad. Al representar estos aspectos en un tono neutral, el narrador desafía a los lectores a tomar una decisión sobre lo que ven y entronca con la tradición de realismo mágico que, en esencia, consiste en describir hechos chocantes de un modo aséptico. Al emplear este recurso relacionado con el sexo más inmoral, se anima a los lectores a cuestionar la moralidad del sexo en diversos contextos y desarrollar su propia perspectiva moral para distinguir las interacciones sexuales que son potencialmente liberadoras de aquellas que pueden ser violentas o dañinas. En una sociedad marcada por rígidas normas y clases sociales, las conductas más inmorales pueden proporcionar una libertad de la que carece la sociedad corriente. En el amor en los tiempos del cólera, las primeras experiencias sexuales constituyen actos alegres y despreocupados de descubrimiento. Florentino pierde su virginidad con una mujer que lo introduce en un mundo nuevo, cuya existencia jamás había imaginado, y que podría ser potencialmente capaz de hacerlo olvidar su obsesivo amor por Fermina Daza. Del mismo modo, para Fermina, el sexo es una forma de descubrimiento de su propio cuerpo,
y de la anatomía masculina. Primero, experimenta la masturbación como una actividad secreta y placentera en armonía con su instinto natural. Luego, durante su primera relación sexual con su esposo, el doctor Juvenal Urbino, examina su pitilín con curiosidad mientras Urbino le explica cómo funciona. Estos episodios sugieren que el sexo puede estar ligado a la sana curiosidad y al conocimiento. Además, el sexo ilícito o no tradicional permite a las personas, en particular a las mujeres, escapar de las limitaciones del matrimonio. La intensa vida sexual de la viuda Nazaret con múltiples parejas la lleva a considerarse a sí misma la única mujer libre en la provincia. A medida que Florentino conoce varias viudas, concluye que la viudez permite a las mujeres estar en control de sus propias vidas, sin tener que obedecer órdenes o centrarse en otra cosa que no sea la satisfacción de su propio placer. Del mismo modo, las mujeres no viudas encuentran una libertad similar cuando se separan de su marido o mediante el adulterio. Sin embargo, no siempre las relaciones sexuales proporcionan libertad. De hecho, en varias ocasiones, la sexualidad de Florentino provoca decisiones que lo hacen responsable directa o indirectamente de la muerte de personas. Por ejemplo, después de que Florentino escribiera con pintura en el cuerpo de una de sus amantes, Olimpia Zuleta, ella es asesinada por su furibundo esposo. Florentino pone flores en la tumba de Zuleta, pero lo hace sin que parezca atormentado de ninguna forma, por la culpa o por el dolor. Su indiferencia, en respuesta a sus propias acciones, demuestra la inmoralidad potencial que el sexo irresponsable puede fomentar. Incluso resulta más inquietante la relación de Florentino con una joven de 14 años, América Vicuña, de quien es tutor legal. Aunque él sabe que todavía es una niña, no duda en tener sexo con ella, y esta historia también tiene un final trágico. Del mismo modo que estas muertes, la violación, en la novela, se describe en términos neutrales o incluso positivos en ocasiones. La primera experiencia sexual de Florentino es un caso de violación, que es tomado por sorpresa por una mujer que le obliga a perder su virginidad sin pedir nunca su consentimiento o revelar su identidad. Y sin embargo, Florentino se muestra fascinado por esta experiencia, conservando solo lo positivo. Otro ejemplo sería el doctor Urbino, usando su autoridad como médico para tocar de forma sexual a sus pacientes. En la novela, ninguno de estos episodios se condena de forma explícita o se reconoce como una forma de violencia. Depende del lector prestar atención a estos episodios y darse cuenta de que las relaciones sexuales en la novela no siempre son tan inocentes, inocuas o desprovistas de contenido como pudieran parecer. Normas sociales versus cumplimiento. En El amor en los tiempos del cólera se muestra en muchas ocasiones la diferencia entre presentarse en público y la realidad privada de los personajes. A pesar de lo que la alta sociedad promueve, ser rico y tener un matrimonio estable, que son los principales objetivos de la clase alta, queda claro a lo largo del libro que todo esto no garantiza necesariamente la felicidad. Durante su matrimonio con el doctor Juvenal Urbino, Fermina Daza se da cuenta de que la impresión de satisfacción que emana al mundo exterior no refleja su experiencia en casa, donde es una sirvienta de su marido. Mediante esta insatisfacción personal y el adulterio de su marido con una mujer de raza mixta, la señora Bárbara Lynch, Fermina, descubre que los valores de la alta sociedad con respecto a la clase social, el papel de las mujeres y la raza, no se ajusta realmente a los deseos de la gente. En cambio, la novela sugiere que desafiar ciertos códigos sociales puede ser el camino adecuado para lograr una medida de libertad y felicidad. A tenor de esto, la novela nos enseña que en un mundo obsesionado con el estatus, la familia puede resultar un obstáculo opresivo para la felicidad personal. Cuando es adolescente, Fermina decide que quiere casarse con Florentino, quien tiene un futuro prometedor, pero es un hijo ilegítimo de una familia pobre. Y el tiránico padre de Fermina se opone al proyecto. Esto sugiere que la visión del matrimonio de una familia conservadora no consiste en promover amor o felicidad, sino avance social. Paradójicamente, sin embargo, la gente de clase alta confía que la riqueza y el poder generan felicidad. En el caso de Fermina y Juvenal, por ejemplo, la gente cree que la riqueza y el éxito que poseen les garantiza que su matrimonio será feliz. Sin embargo, es un matrimonio meh. Su comodidad material no está relacionada con su felicidad personal, porque
disfraza una dinámica de poder subyacente. A pesar de su riqueza, Fermina es secretamente miserable. Se da cuenta de que casarse con alguien y cuidar una casa es una forma más de servidumbre. Centrada en la logística de la vida cotidiana, se ve a sí misma como una sirvienta de lujo cuyo objetivo es cuidar de su marido. El mismo doctor Urbina lo reconoce cuando dice que un hombre debe tener dos esposas, una para amar y otra para coserle los botones. En última instancia, es cuando los personajes renuncian a la tradición por sus verdaderos deseos emocionales, los hace más felices. Cuando se montan en un barco y navegan a solas en un mundo que se desmorona a su alrededor. O, por ejemplo, la relación adúltera de Urbino con Bárbara Lynch. Es doblemente escandalosa porque la señorita Lynch es mulata. Habiendo asimilado las creencias racistas de la sociedad, Fermina cree que su marido nunca se sentiría atraído por una negra. Sin embargo, no se da cuenta de la felicidad secreta que provoca en su esposo los pensamientos y la presencia de su amante. Del mismo modo, cuando Fermina y Florentino desarrollan una relación romántica en su vejez, mucha gente se horroriza. Por ejemplo, los hijos de Fermina no aprueban la relación de su madre, juzgando que el amor a esa edad es obsceno. Enfermedad, mortalidad y esperanza. En esta novela, la vejez y la muerte siempre están asomando la patita en la vida de los protagonistas. La narrativa se abre con la descripción de un cadáver. Se convoca al doctor Juvenal Urbino para que la examine. Cuando el doctor ve el cadáver, se sorprende y pronto se da cuenta de que él también morirá. A lo largo de la novela, varios personajes experimentan esos momentos epifánicos. De hecho, aunque personas como el doctor Urbino jueguen un papel importante en librar a la sociedad de enfermedades peligrosas como el cólera, el proceso de llegar a un acuerdo con la propia mortalidad es intensamente personal. El doctor Urbino, su esposa Fermina o el propio Florentino tienen que aceptar poco a poco el envejecimiento de su cuerpo. Y en lugar de ceder a la resignación, Fermina y Florentino exploran otra ruta, dedicarse a ellos mismos para hacer sus últimos años tan placenteros y llenos de amor como puedan. La novela sugiere que hasta que la muerte acecha, no hay amor de verdad. Como médico moderno y racional, el doctor Juvenal cree que la ciencia mejoraría enormemente la vida de las personas. Tras su regreso de París, el doctor Urbino se da cuenta de que muchos comportamientos en su ciudad natal aumentan la propagación del cólera. Está consternado al ver que la gente bebe agua infestada de parásitos o que consideran una hernia en el escroto como un símbolo de virilidad. El doctor es capaz de promover soluciones en lugar de aceptar la muerte como destino, pero los personajes se ven obligados a aceptar que hay una cosa en la vida humana que incluso las mejores reformas médicas no pueden combatir: la edad y la posterior muerte. La idea del paso del tiempo provoca horror y pánico en varios personajes. Florentino advierte los estragos del tiempo no en su propia vida, sino en la de los demás. Se sorprende cuando ve a Fermina casi tropezar con los escalones en público mientras se aferra al brazo de su marido. En ese momento, Florentino se da cuenta de que lo que más le asusta es la vejez, que podría obligarle a depender de otra persona para poder caminar e incluso sobrevivir. Aunque los personajes intentan defenderse de la vejez, sus esfuerzos son en gran parte inútiles. La mayoría demuestran una actitud hacia la vejez marcada por el miedo, la vergüenza, la humillación. Hasta tal punto que uno de ellos, Jeremías, toma una medida particularmente drástica para prevenir la vejez. Se suicida. El doctor Urbino toma a escondidas una variedad de medicamentos para prevenir ciertos problemas asociados con la vejez. Florentino se avergüenza de quedarse calvo y tener que reemplazar sus dientes. Como resultado, la única solución a la vejez y a la muerte es afrontar este periodo de la vida de frente y aprovechar al máximo el tiempo que nos queda en la tierra. Florentino y Fermina se dan cuenta de que la vergüenza no suma nada positivo en sus vidas. Aunque los dos tengan miedo sobre el otro descubriendo su viejo cuerpo y su olor agrio, finalmente aceptan y abrazan los estados físicos del otro. Y eso les proporciona un enorme consuelo y una vida mucho más plena de lo que hubieran imaginado. En lugar de considerar que la vejez es un obstáculo para su amor, aceptan que pueden expresar afecto de una nueva forma, a través de actos tranquilos,
tiernos, en desacuerdo con el amor apasionado y la intensidad de su juventud. Corrupción moral. Esta novela principalmente se centra en cuestiones interpersonales como el amor y las relaciones. El telón de fondo de la historia es mucho más sombrío. Los personajes de la novela se encuentran en un mundo devastado por la guerra civil, el cólera y la destrucción del medio ambiente y del tejido social. Los políticos demuestran ser incapaces una vez más, como siempre, de detener una marea de conflictos civiles, y los líderes religiosos se inclinan ante los intereses sociales, y los hombres de negocios demuestran estar comprometidos solo con sus propios intereses. Como es típico del realismo mágico, el narrador adopta un tono neutral hacia los eventos inmorales u horribles y aborda las cuestiones morales complejas con aparente indiferencia y desprendimiento. La inutilidad de sus pequeños intentos por mejorar sus circunstancias sugiere que asentarse en la resignación en lugar de la resistencia es a veces la inevitable realidad de vivir en una sociedad corrupta, en un mundo marcado por el caos, la ambición o la codicia. Poderosas instituciones humanas como el gobierno o la Iglesia parecen no ser incapaces de cambiar las cosas, sino que además contribuyen al caos. La política no logra traer la paz y la estabilidad. Desde la independencia del país, las guerras civiles se repiten en sucesión interminable, sin dar a los ciudadanos una tregua. Al final, todo el mundo se acostumbra a la idea de que la guerra es ineludible, extendiéndose de la misma forma una epidemia de cólera. Más allá de la política, las instituciones religiosas tampoco sirven como antídoto contra el pecado y el daño. Se muestra que la Iglesia católica tiene métodos y objetivos que son contradictorios con los principios básicos de fe y de virtud moral. Por ejemplo, las monjas expulsan a Fermina Daza del colegio por escribir una carta de amor, pero, bajo la presión del arzobispo, más tarde organizan su matrimonio con el doctor Urbino. Son muchos ejemplos a lo largo del libro que muestran que, como cualquier otra institución humana, la Iglesia es presa de presiones sociales y financieras. Algunos miembros de la Iglesia incluso forman parte de la guerra civil, utilizando su autoridad para promover objetivos políticos en lugar de luchar por la paz. Ante tal desorden y caos, los personajes se dan cuenta de que, más allá de los pequeños actos de resistencia, deben resignarse a la naturaleza intrínsecamente salvaje del mundo humano y se vuelcan en sí mismos. Por ejemplo, Fermina prefiere rezar en silencio a Dios que unirse a una congregación religiosa. Ella no lucha activamente contra el sistema, pero al alejarse de él, al irse a su roca en mitad del Mediterráneo, al encontrar alegría y consuelo íntimo en su práctica religiosa privada, cree que su compromiso con Dios es más sincero. Como ven, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su publicación y de que detalla acontecimientos basados en hechos de hace más de un siglo, El amor en los tiempos del cólera resulta una novela fantasmagóricamente cercana que nos recuerda que a pesar de que el mundo a nuestro alrededor colapse, siempre habrá un rincón del alma íntimo que los seres humanos llamamos amor, que nos salvará de todos los males. Y que, a pesar de la cruel zafiedad de las instituciones, políticos, clero, empresarios y de la sociedad misma, hay una rebelión que es posible, aunque sea una rebelión pequeñita, en un barco flotando a la deriva, impulsada por dos ancianos que se aman y que dan la espalda a un mundo que se desintegra. La única rebelión posible, la personal. Hasta aquí El amor en tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Intenten ustedes ser felices y si no lo consiguen por métodos convencionales, los próximos libros a tratar en el Club de los Lectores Muermos van a ser El perfume de Patrick Süskind y El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y mientras llegan, seguiré subiendo vídeos fascistas innecesarios, aullando desde mi roca, en mitad del mar. Hasta que nos volvamos a ver. Bueno, no hasta que me vean ustedes a mí, porque yo por fortuna a ustedes no tengo que verlos. Bendiciones y buenas noches, aliades.